Sigan viendo este video para la razón número 1, animales. Para ver el segundo tema, medio ambiente, opriman acá. Para ver el tercer video, salud, opriman acá. Comencemos con un experimento intelectual de la doctora Melanie Joy. Imaginémonos que nos invitan a cenar a la casa de un amigo. El plato principal de la noche es su famosa lasaña. Pruebas el primer bocado y quedas maravillado por el estupendo sabor. Al terminar la maravillosa cena, que hay en medio de la charla post-cena, le preguntas al cocinero la receta de la lasaña. Y este, con una sonrisa en el rostro, empieza a explicar. Bueno, para el relleno necesitas 2 kilos de unos buenos tomates, 1 libra de carne fresca de Golden Retriever, 2 cebollas finamente... Espera. ¿Dijiste Golden Retriever? Sí, ¿por qué? Ahora que miras el plato, te repugna el simple hecho de pensar haber comido de él. Pero ponte a pensar, ¿por qué no reaccionas de la misma manera cuando alguien te dice que es carne de ternera o pollo? El cocinero puede asegurarte que el perro tuvo una grandiosa vida antes de matarlo, pero igualmente seguirás pensando que eso es correcto. Vemos aquí la falla que hay en nuestra forma de pensar. ¿Por qué nos comemos a unos y a otros los amamos? La primera razón para adoptar una vida vegana serán claramente, y como muchos de ustedes ya sabrán, Los animales. si en verdad te interesa el bienestar animal, Y no estamos únicamente hablando del bienestar de tu perro o gato, debido a que eso implica un error mental que consiste en excluir el interés del bienestar de otros animales por su pertenencia a otras especies. este tipo de pensamiento se llama especismo. Parecido a la discriminación de personas a causa de su sexo o fenotipo, conocidas como sexismo o racismo, pero en términos de especie. Así que si eres un verdadero amante de los animales, hay que aprender a valorar a todos los animales y no solamente con los que estamos acostumbrados a vivir. Los intereses de todos los animales, independientemente de la especie, deben ser evaluados de igual manera. Primer punto para aclarar: aceptar que los animales no humanos, al igual que los humanos, son seres sintientes. Ser sintiente significa prácticamente tener la capacidad para sentir, percibir, ser consciente y o vivir subjetivamente. Es decir, que no solo perciben estímulos exteriores activamente y reaccionan a ellos de acuerdo a sus intereses, sino que lo hacen de una manera consciente y subjetivamente, completamente capaces de saber qué sucede con ellos mismos y a su alrededor. La capacidad para percibir y asimilar información externa tiene muchísimos años de historia evolutiva, ya que es una gran ayuda para sobrevivir en el entorno, acercándonos a estímulos positivos y evadiendo los negativos y así posibles peligros. Podríamos llamarlo instinto de preservación. A lo largo de la historia evolutiva se fue seleccionando un sistema cada vez más complejo, hasta llegar al sistema nervioso central que compartimos con todos los vertebrados en diferentes grados. Peces, anfibios, reptiles, aves y todo miembro de nuestro grupo, los mamíferos. La razón por la que la conciencia o la capacidad para sentir son cruciales para la ética son las experiencias, las cuales solo los seres sintientes pueden tener. Estas pueden ser positivas o negativas para el individuo y lo llevan a gozar o sufrir bajo su percepción. Claramente, los animales no humanos no tienen todos los mismos deseos que nosotros tenemos, ni comprenden las cosas de la misma manera que nosotros lo hacemos. Pero es imposible negar que tenemos deseos en común, como el deseo de comida y agua, la capacidad de movimiento y libertad de dolor. Los seres humanos claramente no son la excepción en el reino animal en cuanto a la capacidad para sentir. Debemos abandonar la posición antropocéntrica y aceptar que todos los vertebrados tienen la misma capacidad para sufrir que nosotros, y que incluso los grandes primates, elefantes y cetáceos, delfines y ballenas, tienen capacidades mentales bastante complejas, más parecidas a las nuestras de lo que a muchos les gustaría admitir. No hay argumento para asumir que la capacidad de sufrir de los animales no humanos es inferior a la nuestra, ya que esta capacidad es igual, similar e incluso en algunas especies superior. Bueno, ahora vamos a hacer otro pequeño experimento mental para ayudarles a entender mejor lo que queremos explicarles. Tomemos un cerdo como ejemplo, que teniendo una nariz comparable con la canina, debe vivir su corta vida encerrado en un espacio con pésima ventilación, limitado en área por sus propios compañeros y debe vivir en sus propios desechos.
Consideremos el hecho que usualmente el olor es tan insoportable que hasta los propios trabajadores deben usar mascarillas. Y ahora, imaginémonos a nuestros perros con su super nariz en semejantes espacios. No nos agrada la imagen, ¿cierto? Ahora aceptemos que esta es la vida de millones de animales en todo el mundo. Nacer y crecer rápida y eficazmente en condiciones dolorosas y tortuosas, a un bajo presupuesto y con un solo destino, escogido por nosotros: volverse parte del menú. Hablemos en números para hacer la cantidad de muertes más entendible. Sumando todos los animales que mueren para el consumo humano, incluyendo mamíferos, aves y animales acuáticos, mueren 150 billones de animales al año. 150.000 millones de animales al año. Separando esa cantidad en grupos, comenzando con los animales del área agropecuaria, conocidos como animales de granja, mueren más de 65 billones a manos del hombre en mataderos por año. Más de 65.000 millones por año. Calculando, resultan ser 3.000 vidas de animales no humanos tomadas en mataderos por segundo. 3.000 vidas por segundo. Lamentablemente, estos no son los únicos animales que sufren bajo nuestra tiranía. También en circos, zoológicos y laboratorios hay millones de animales sufriendo las consecuencias de nuestra forma de vida antropocéntrica. Es hora de aceptar el hecho y cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a los animales no humanos, aprendiendo a vivir una vida sin causarle daño a otro ser sintiente, analizando cada área de nuestras vidas que involucra algún tipo de animal, desde nuestro animal de compañía, al animal por el que pagamos que asesinara para comérnoslo, al animal que pasa toda su vida encerrada en una jaula para nuestro entretenimiento, hasta el animal en el que prueban 1001 veces nuestro champú para asumir que con un 10% probabilidad no es dañino para el hombre. Como seres consintientes, tenemos el deber de cambiar nuestra forma de vivir hasta el punto donde causemos el menor daño posible a otros seres sintientes, involucrando nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestra forma de entretenimiento y los productos que utilizamos y consumimos. Afortunadamente, cada vez más personas rechazan esta atrocidad y se niegan a formar parte de ella, ya que al dejar de consumir productos de origen animal, estamos absteniéndonos de apoyar la matanza de millones de animales, disminuyendo la demanda por nuestra parte y pidiendo como consumidor sustitutos de esos por productos de origen vegetal. Como motivación, nosotros pensamos de esta manera: absteniéndonos del consumo de productos procedentes de animales, hacemos en promedio una diferencia a favor de la vida de 21 animales por año cada una. Es decir, 42 animales en total, por los cuales jamás habrá demanda y por ello no llegarán al mundo para vivir una vida llena de sufrimiento y tortura, destinados únicamente a terminar en nuestros platos. Debido a falta de autocrítica, evitamos poner nuestro comportamiento duro y al dejar de formar parte del abuso de animales, comenzamos a ser más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Consideramos que aún hay mucho por cambiar y que la lucha por los animales no humanos va más allá de salvar a un perro o gato de una perrera, comprometiéndonos con la defensa de todos los animales sintientes de este planeta. Para ver la segunda razón, medio ambiente, opriman acá. Para ver la tercera razón, salud, opriman acá. Si les gustó este video, denle like. Si les gustó nuestro trabajo, compártanlo con sus amigos. Si tienes algún tipo de pregunta respecto al tema que tratamos en este video, no dudes en escribirla aquí mismo, mandándonos un mensaje o un tweet o por el medio de tu preferencia, ya que nos puedes alcanzar por Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por ver. ¡Chao!